Ganar mis primeros 100.000 euros fue de lejos lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero una vez que los tienes, llegar al millón, vivir la vida que la mayoría ni sueña, es en comparación lo más fácil. La difícil de verdad es ese primer escalón, los primeros 100.000 euros. Te tienes que convertir en una persona totalmente distinta, tienes que tener hábitos, tienes que tener disciplina. He construido un patrimonio inmobiliario de decenas de propiedades, pero mi último millón fue relativamente fácil. Esos primeros 100.000, eso sí fue una guerra y fue un sacrificio contra prácticamente mi vida. Y vosotros estaréis preguntando, ¿qué tiene de especial el número 100.000? ¿Por qué 100.000 y no 50 o 500.000? Os lo voy a explicar. Y también os voy a decir cómo conseguir vuestros primeros 100.000 euros lo más rápido posible para poder cruzar el otro lado. Porque lo que se puede hacer con 100.000 euros bien aplicados cambia totalmente todo. Yo cuando empecé a invertir en la inversión inmobiliaria, mi objetivo era llegar a estos 100.000 para tenerlo ahorrado, enseñárselo al banco, pero al final nunca prácticamente usarlo. Para llegar a esos 100.000 euros necesitamos tener una disciplina. Por eso al final es lo más difícil. Muchas personas ganan su salario mes a mes, se lo gastan todo, ahorran cero y entonces, claro, ese número lo ven muy lejano. Ahora, si tú poco a poco vas siendo como una hormiguita que vas aumentando, digamos, cada vez ese ahorro, vas acumulando más, pues lógicamente esos 100.000 te van a dar un potencial muy grande a la hora de establecer lógicamente tus objetivos que tengas con la inversión inmobiliaria o cualquier otro objetivo. Tenemos que tener en cuenta lo que yo llamo la trampa del ahorro. Lo que hacen la mayoría de personas con su vida financiera es esto: trabajan, cobran, gastan, como hemos dicho. Al mes siguiente trabajan, cobran y gastan, y al final del mes no tienen nada, y así durante 40 años hasta que se jubilan con una pensión que quizás no le da para nada. ¿Por qué? Porque no han ahorrado. No lo digo realmente con crueldad, pero lo digo porque es la realidad que yo vi en la banca en muchas personas cada día. Personas con sueldos razonables, médicos, ingenieros, abogados, lo que sea, que llegaban a los 50 años sin patrimonio real, ganaban bien, pero gastaban también más bien aún. Y no tenían nada que mostrar más allá de un piso con hipoteca y un coche de renting con el concesionario o en este caso como financiado, ¿no? Me reuní hace no mucho con un compañero del sector de banca, alguien con un cargo importante. Le pregunté que si tenía 100.000 euros ahorrados, me dijo que no. Le pregunté cuánto ganaba al mes, me lo dijo y digo, es una cifra, digamos, brutal que muchas personas soñarían con ganar y no ahorro nada. No me podía creer realmente que con esos sueldos, pues lógicamente no tuviera ese ahorro y ya con una edad, digamos, considerable, ¿no? La realidad es que la mayoría de personas vive en esa cinta en este caso, en esa carrera de la rata, que ganan más, gastan más. El consumo siempre se adapta al ingreso y llega a los 65 años preguntándose ¿para qué he trabajado toda mi vida? ¿Qué tengo para demostrar? Y al final, oye, no tengo nada, ¿no? Necesitáis esos 100.000 euros y si todavía no los tenéis, os voy a decir cómo conseguirlo de una manera, digamos, más eficiente. Primero, dejadme deciros lo que podéis hacer con ellos cuando lo tengáis, porque eso es lo que realmente os va a dar la motivación para conseguirlo. Necesitamos una motivación para llegar a esa cifra, si no, va a tener más sentido gastárselo, ¿vale? El poder de los 100.000 euros libres de deuda, ¿qué es? Pues con esos 100.000 euros vais a poder comprar una propiedad. No una propiedad quizás muy cara, no quizás en el centro de Madrid, pero sí un piso en una zona de calidad, fuera de las grandes capitales, que pueda valer, oye, pues esos 100.000, 120.000 euros y lo vais a comprar en este caso, pues bien sea con hipoteca o personas en este caso que tengan más edad con un porcentaje de financiación menor. Y sé lo que realmente estaréis pensando. ¿No sería mejor en este caso comprar al contado la propiedad y demás? Si nosotros compramos al contado, el cash on cash, la rentabilidad que vamos a recibir por nuestro dinero va a ser menor que lógicamente que si nosotros los utilizamos financiados. ¿Qué pasa? Va a haber personas que tengan una edad, digamos, avanzada, que a lo mejor tengan 60 años, que incluso hayan alcanzado esos 100.000 euros y que digan, oye, pues yo ya no quiero tener problemas. Pues en este caso tenemos que irnos por tickets de compra mucho más bajos o por porcentajes de financiación mucho más bajos, porque eso nos va a determinar que con esos 100.000 euros, con ese dinero inicial, yo pueda comprar propiedades que me den cash flow y ese cash flow utilizarlo como palanca para comprar nuevas propiedades y que lógicamente esas nuevas propiedades me den más cash flow para yo elevar bien mi estilo de vida, mi lifestyle, o bien para utilizarlo, si no quiero elevar mi estilo de vida, en mayor seguridad, pudiendo comprar mayores inversiones y mayores máquinas de crear dinero, digamos, esos nuevos pisos, ¿no? También muchas personas pensarán en que si tienen esos 100.000 euros, compran una propiedad, en este caso libre de carga, pues existen también muchas personas que piensan en el tema de la refinanciación. Oye, compro una propiedad, 100.000 euros, luego le pido al banco
la hipoteca, lo refinancio y compro otra, ¿no? Esta estrategia puede estar bien, pero relativamente pensad en lo que ocurre, ¿no? Si yo compro una propiedad en 100.000 euros y la refinancio y el banco me da el 70%, por ejemplo, me da 70.000, ¿vale? Puedo comprar un piso de 70.000 euros. Probablemente hoy, a día de hoy en el mercado, difícilmente voy a poder encontrar oportunidades en estos tickets de compra en la mayoría de las ciudades en España. Entonces, quizá eso no sería a día de hoy, con este mercado actual, en este ciclo que estamos, algo muy eficiente. Yo tengo una propiedad libre de carga, el banco me da normalmente el 70%, podría comprar otra, entre comillas, prácticamente sin poner dinero, pero cada vez voy a ir comprando cada vez más bajo y probablemente eso va a ser muy complicado. Entonces, con ese piso libre de carga como garantía, muchas veces también las entidades hacen lo siguiente: yo tengo un piso libre de carga, voy a comprar otro. ¿Qué me hace el banco? Cogerme doble garantía. Me coge el piso que compro nuevo más el mío que tenía libre de carga. Eso para mí es casi un engaño, porque lo que está haciendo es que si yo compro un piso de 100.000 euros y yo tengo otro libre de carga de 100.000 euros, pues lógicamente le estoy dando como garantía al banco 200.000 euros. ¿Para qué? Para que él me dé un piso de 100.000 euros. Lógicamente estoy yendo a un porcentaje de financiación del 50%. Y eso para el banco está muy bien porque tiene mucha garantía, pero para nosotros yo lo veo como si yo le entregase un activo, imaginamos, de 10 euros y el banco, en vez de darme 10 euros, que sería el equivalente, me da 5 euros, ¿no? Entonces el banco me puede embargar, entre comillas, cogerme una garantía por los 10 euros, yo pago 5 por adelante y al final él me da la mitad, ¿no? Eso no sería, digamos, muy atractivo. Entonces, si nosotros tenemos esos 100.000 euros ahorrados que hemos tenido que convertirnos en una persona, digamos, con ciertas características para alcanzar a ello y tener una disciplina, pues lógicamente la manera que yo lo hice o la manera, digamos, más quizás que yo veo más eficiente, aunque tenemos que tener una gestión del riesgo, cada uno la que considere adecuada, ¿vale? Esto no es ningún consejo ni nada, pero porque os sirva todo en base a lo que es mi experiencia personal. Si yo tengo esos 100.000 euros y yo tengo un porcentaje de financiación adecuado y yo tengo una buena gestión de riesgo adecuada, pues lógicamente podré acceder a una mayor escalabilidad en el mercado inmobiliario y también lógicamente a tener mayores rentabilidades en términos de cash on cash, en términos del porcentaje de dinero que yo invierto, ¿vale? Si yo tengo 100.000 euros y yo pongo en cada propiedad 30.000, puedo comprar quizás 3 propiedades y esas propiedades a lo mejor me están generando un cash flow positivo de 400 euros cada una, por ejemplo. Oye, después de pagar la hipoteca, todo, oye, 400 euros por 3 va a tener más fuerza que tener quizás una propiedad, en este caso libre carga, y que yo ya me he gastado el dinero y no tengo tampoco dinero en el banco. A nivel de las vistas del banco también tenéis que tener en cuenta lo siguiente: si yo tengo un dinero en el banco, me lo gasto en una propiedad, como muchas veces yo veía que se hacía antes de la crisis y todo, cuando yo empezaba también en el banco, ¿no? Que era un tipo de inversión distinto a la que vemos ahora, un tipo de inversión donde al final, pues, la gente decía, oye, para yo tener el dinero en mi cuenta de banco, pues lo tengo en esta casa y ya me lo va pagando el inquilino y todo. Realmente nosotros, yo como veo la inversión es que yo tengo que ser capaz de, con esa renta, pagar la parte del banco, tener una parte para provisiones, para, en este caso, reparaciones o cosas que nos puedan surgir, para amortizar todos los muebles que yo tengo. Y luego, por otro lado, pues lógicamente tener margen, bien sea para elevar nuestro lifestyle, nuestro estilo de vida, o bien sea para reinvertir en nuevos activos, ¿vale? Entonces, tened cuidado con esas ideas, ¿vale? Que a pesar de que nosotros seamos capaces de ahorrar esos 100.000 euros, tampoco a nivel del banco nos podemos quedar a cero, porque si no el banco nos va a ver como un perfil débil, como un perfil que, a pesar de que ha ahorrado y ha sido capaz de crear esos 100.000 euros, si nos lo gastamos en una propiedad todo y nos quedamos prácticamente a cero, nos quedamos con poca liquidez, el banco ve que baja mucho nuestro saldo y nos ve como un perfil de riesgo. Nos puede entender como un perfil, al igual como esa persona que gana su sueldo y se lo gasta todo. Pues aquí sería una persona que ahorra y se lo gasta todo y otra vez tiene que volver a escalar esa montaña complicada de alcanzar otra vez esos 100.000 euros. También esos 100.000 euros, ¿para qué pueden servir? Pues lógicamente para ir a propiedades que lógicamente requieran o que pueda sacar una rentabilidad superior. Propiedades en este caso heredadas, que tengan complicaciones, inmuebles que se pueden vender por debajo del mercado y que yo rápidamente pueda vender y esa persona necesita una liquidez rápida y yo ya le compro. Para quizá, oye, en otras modalidades de inversión de comprar, reformar y vender, lógicamente con ese capital podéis hacer ofertas que la mayoría de compradores no van a poder hacer y os vais a quitar a muchas personas en este caso por ahí. Comprar propiedades en este caso con problemas, añadimos valor, como he comentado, hacemos una reforma, una reorganización, un cambio de uso y lógicamente el valor del piso puede subir. Ese valor del piso, una vez que ha subido,
tendría sentido a lo mejor utilizar la refinanciación, pero de primera que yo compre, digamos, una propiedad como para alquilar y me esté dando un 6, un 7%, cuando la inflación es la que a día de hoy los precios suben muy alto, pues lógicamente quizás no me va a dar estabilidad. Ahora, dicho todo eso, vamos a ir también con, oye, ¿cuáles son las formas que podría tener para conseguir esos primeros 100.000 euros, ¿no? Pues muy bien, vamos a ir a comentar todo esto. ¿Cómo conseguir esos 100.000 euros si todavía no los tenéis o no lo tuviese alguien, ¿vale? Pues hay para mí 3 formas que son fundamentales y las voy a ordenar de la más lenta a la más rápida. La primera vía sería localizar operaciones. Esto es lo que yo llamo ser un buscador de oportunidades. Consiste en encontrar pisos por debajo de mercado, negociar precios y presentar esa oportunidad a un inversor que tiene el capital, pero que quizás no tiene el tiempo ni el conocimiento para encontrarlo. Por lo tanto, sería una vía para tener esos 100.000 euros de una manera más rápida a través de la inversión inmobiliaria. En este caso, en esta primera vía, vosotros hacéis el trabajo de búsqueda, el inversor pone el dinero y vosotros podéis cobrar una comisión de localización de ese inmueble que normalmente está, depende de la zona. Yo he visto, por ejemplo, en la zona de Málaga, entre el 4, 5, 6%, en otras ciudades a lo mejor más bajita, más, digamos, con menos demanda, 3, 4% es algo normal, ¿vale? En una operación de 150.000 euros, eso estaríamos hablando de quizá, oye, unos 4.000 y pico de euros, ¿vale? Si encontramos o si encontráis 4 o 5 operaciones en un mes o en un año, en un trimestre, depende cada uno, pues estaréis generando, oye, 12.000, 10.000 y lógicamente eso sostenido en el tiempo, pues estarán más cerca de alcanzar esos 100.000. ¿Suena difícil? Sí, al principio como todo, ¿no? Pero no más difícil que cualquier, lógicamente, trabajo de venta que esté bien hecho, ¿no? La diferencia aquí está en que los importes, digamos, son más grandes y la comisión es proporcional. Si nosotros estamos en una ciudad más pequeña, pues los importes irán proporcional a eso, pero realmente estoy aportando un valor y lógicamente ese valor que yo aporto hace que esté más cerca, digamos, mi objetivo de alcanzar esos 100.000 para poder comprar y escalar, ¿no? Yo conozco a personas que empezaron realmente desde cero, sin capital, sin cartera de contacto, yo mismo, buscando propiedades en los portales o a puerta fría y lógicamente negociando, digamos, esos precios, intentando cerrar operaciones para ellos mismos, para ahorrarse la comisión de la inmobiliaria o bien para, lógicamente, dársela a otros inversores, ¿no? Yo lo hacía para mí, para encontrar operaciones y en vez de pagarle a la inmobiliaria 4, 5, 6.000, 8.000 euros, los que sean, pues lógicamente eso iba a ser para mí. Si yo, por ejemplo, hacía 4 operaciones y me ahorraba en cada una 6.000, 8.000 euros, a lo mejor son 30.000 euros, es la entrada de otro piso. Si vosotros en este caso lo veis como vía de, lógicamente, de capitalizaros para alcanzar esos 100.000 euros, pues ofrecer esas operaciones a otras personas, pues lógicamente es una muy buena opción. Una segunda vía también sería una suscripción, digamos, anticipada a subasta. Esto es un poquito más complejo, ¿vale? Esta quizás es mucho más avanzada y requiere algo de capital disponible, aunque quizás sea poco, pero o un poco para que vosotros entendáis cómo funciona esto y que tengáis una aproximación, ¿no? En España existe un portal de subastas del Estado, hay otras subastas de otro tipo, hay subastas judiciales de distintos juzgados también, hay propiedades que salen a subasta muy por debajo de su valor de mercado y el problema que tiene la mayoría de la gente es que no saben realmente cómo analizarlas, no entienden el proceso legal, no tienen el capital para depositar la garantía en el momento, o sea, no tienen ese capital y lo que se puede hacer en este caso es que si se tiene algo de liquidez, puedes llegar antes a la subasta, contactar directamente con el propietario o con ese administrador judicial y hacer una oferta, digamos, presubasta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Decirle, oye, si no se vende en subasta, yo te lo compro a este precio, el vendedor, en este caso, que tiene el problema, ganaría certeza y vosotros podéis ganar la posibilidad de haceros con una propiedad por debajo de mercado sin competir en la subasta, bien para yo ganar equity y luego poder venderla y capitalizarme, bien para ofrecérselo a otro inversor, ¿no? Si se vende en subasta por más de lo que ofrecisteis, no pasa nada, estabais protegidos. Si no se vende, pues oye, compráis vosotros, ¿no? Como comento, ¿no? Y cuando la propiedad está por debajo de mercado, un 20 o un 30%, el beneficio, cuando la reformáis o la refinanciéis, puede ser, lógicamente, mucho más grande, aunque sea más complejo que la opción en este caso de intermediar un poco, de ofrecer las operaciones. Es algo en este caso mucho más complejo, ¿vale? Y una tercera vía, un poco más compleja que esta, pero que también es posible, es la de hacer una joint venture, una unión, una vía donde busco a alguien que tenga esos 100.000 euros, ese capital en el mercado, ¿vale? O que lo tenga en el banco,
pero que quizás no sepa qué hacer con ello o no tenga el tiempo, ¿vale? Esas personas existen, tenéis familiares, amigos, conocidos, alguien que tiene ese ahorro parado, recibiendo a lo mejor el 1% en un depósito en el banco, mientras la inflación realmente le está destrozando su poder adquisitivo, están frustrados porque realmente no saben qué hacer en este caso y no conocen el sector inmobiliario. Vosotros sí lo conocéis y vosotros vais a esa persona y le podéis proponer, oye, tú pones el capital, yo pongo el conocimiento, pongo el tiempo, pongo el trabajo, todo lo que generemos pues podemos entrar en esta asociación donde a lo mejor podemos ir a un 50% cada uno, un 60% o lo que sea, ¿vale? ¿Por qué alguien podría aceptar esto? Porque si habéis aprendido a encontrar buenas operaciones, esa persona gana más con vosotros que con cualquier depósito o con cualquier fondo probablemente conservador, ¿vale? Y vosotros ganáis acceso a capital sin necesitar esos 100.000 euros propios para capitalizaros y vosotros hacéis vuestras operaciones también. En cuanto a vuestra primer joint venture, a vuestra primera asociación, eso os sirve para generar resultados, para tener historial. Con historial conseguís más capital y con ese capital, pues lógicamente podéis construir un camino propio. A mí me costó mucho conseguir mis primeros 100.000 euros porque fueron totalmente con ahorro. Yo no sabía nada de esto, entonces yo lo hacía contra mi propia vida. Yo no iba a comer a restaurantes, no iba a hacer viajes, no hacía en este caso prácticamente nada, miraba cada euro, no gastaba en ropa, no gastaba en peluquero, prácticamente no gastaba nada, ¿vale? Entonces, lógicamente mi camino fue un camino de más sacrificio porque no sabía todo esto. A día de hoy que lo sé, yo encuentro oportunidades y se la puedo facilitar a un inversor y cobrar, digamos, una intermediación de eso por facilitar la operación, o que un inversor que tiene el dinero parado y yo, en este caso, tengo capacidad de tener contactos de reforma o empresas propias, o en este caso localizar activos o contactos que me llegan y demás, pues lógicamente es una vía mucho más rápida de capitalización que puede ser para todos vosotros. La otra vía es la que yo hice, la vía del sacrificio, la vía donde lógicamente tienes que hacerlo todo con tu ahorro. Si tú tienes un sueldo de X, pues lógicamente va contra tu ahorro. Eso es necesario para tener unas buenas finanzas personales y para tener lógicamente un equilibrio. Pero aparte de eso, el nivel 2 sería hacer este tipo de cosas, este tipo de operaciones y otras muchas que si queréis dejármelo en los comentarios y yo hago quizá una parte 2 donde vemos otras vías de poder alcanzar esos 100.000 euros con otras vías a través de la inversión inmobiliaria, ¿vale? Entonces, espero que el vídeo os haya servido muchísimo para poder llegar a esos objetivos, esos vuestros propios a nivel de vida. Que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho para dar apoyo, para mí me aportaría muchísimo y para que llegue a mayor número de personas. Y acordaros de esos comentarios a nivel de dudas que tengamos en este vídeo y también si queréis esa parte 2 con nuevas cosas que se pueden hacer en el sector inmobiliario para capitalizarnos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.